Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en el capítulo 5 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, capítulo que tiene por título Dos masas artificiales, Iglesia y Ejército. Les mostraré el texto en pantalla para que ustedes puedan revisarlo junto conmigo y al mismo tiempo eh, pueda también detenerme a aclarar el texto en caso de ser necesario. Dice el doctor Sigmund Freud, recordemos de la morfología de las masas, que pueden distinguirse muy diferentes clases de masas y orientaciones opuestas en su conformación. ¿Qué es morfología? Tengo esa duda. Morfología. Aquí está la definición de morfología, parte de la lingüística que estudia las reglas que rigen la flexión, la composición y la derivación de las palabras. Me parece que es una morfología más bien desde el punto de vista biológico. Abajo dice, parte de la biología que trata de la forma de los seres vivos y de su evolución. Aquí podríamos pensar entonces que el doctor Freud y otros teóricos se aproximan a los grupos como entidades vivientes, lo cual al menos a mi criterio, a mi juicio, es algo bastante acertado. Masas como grupos. Ajá. Hay masas muy efímeras, muy rápidas, se deshacen muy rápido, y las hay en extremo duraderas, homogéneas o podríamos decir muy similares en cuanto a sus elementos, que constan de individuos de la misma clase y no homogéneas, masas naturales y artificiales, que para su cohesión requieren además una compulsión externa. Podemos aquí abordar esta palabra compulsión como una fuerza externa, algo que fuerce a los individuos a permanecer unidos. Ajá. Masas primitivas y articuladas, altamente organizadas. Ajá. Hay aquí dos clases, digamos, de masas que no pensaría yo eh, asociar, por ejemplo, efímeras, homogéneas, primitivas, ajá, naturales. Pienso yo que estas separaciones de masas o bueno, estas características de las masas obedecen a criterios o a características ajenas entre sí. Es decir, homogénea no quiere decir que vaya a ser efímera. Ajá. Homogénea puede ser tanto en una masa efímera o de una vida muy corta y una masa muy duradera. O bien pueden haber masas no homogéneas, tanto efímeras como duraderas. Ajá. En cuanto a por ejemplo, naturales y artificiales, pueden ser, digamos, asociadas en el mismo sentido. Podrían ser efímeras, homogéneas y naturales, o efímeras, homogéneas y artificiales. Ajá. No hay, al menos donde yo alcanzo a ver, una relación entre todas estas características. Vamos ahorita a continuar, pero por razones todavía no inteligibles para el lector, querríamos atribuir particular valor a un distingo que ha, en los autores ha recibido poca atención. Me refiero a la diferencia entre masas sin conductor y con él. Podríamos aquí hablar de un líder o una líder, alguien que determine la meta y la forma, las funciones dentro de la masa. Ajá. Y en total oposición a lo que es habitual, nuestra indagación no escogerá como punto de partida una formación de masa relativamente simple, sino masas de alto grado de organización, duraderas y artificiales. Repito, se va a hablar de masas o grupos con grandes organizaciones, es decir, podríamos decir especializadas, ajá, duraderas, con mucho tiempo en la historia de la humanidad y creadas. Los ejemplos más interesantes de tales formaciones son la Iglesia
como aquí pone entre paréntesis o como apartado, la comunidad de los creyentes y el ejército. Aquí les soy sincero, yo en cuanto a iglesia, estoy aproximándome a esta palabra, al menos en una primera lectura, como la iglesia católica. ¿Ah? No la iglesia protestante, no la iglesia presbiteriana, no la iglesia, ¿cómo decirlo? Mm, o los creyentes, la comunidad de los creyentes islámicos, no. Aquí al menos todavía no estoy seguro a qué se refiere el doctor Freud con la palabra iglesia. Pienso yo en el Vaticano, pienso yo en la Iglesia Católica, ajá, pienso yo, a lo mejor estoy equivocado, vamos a ver. Dice el texto, iglesia y ejército son masas artificiales, vale decir, se emplea cierta compulsión externa para prevenir su disolución e impedir alteraciones de su estructura. Aquí con la palabra disolución. Nota a pie de página número 1, esta nota se agregó en 1923, nos dice Freud, en las masas parecen coincidir o al menos mantener una relación íntima las propiedades de estable y artificial. Les había dicho, estas características de las masas o de los grupos no parecen no parecen tener una relación, y es algo que al parecer el doctor Freud pensaba en cuanto a la relación de esas características en las masas. Al parecer coinciden estable y artificial, en el sentido que eh, un grupo creado con un propósito específico, repito, creado, ahí donde se manifiesta una voluntad y encuentra eco en otras voluntades, tiende a durar. Ajá. Vamos a continuar con el texto. Y en total oposición, no, esto ya lo había leído, Iglesia y Estado, esto ya lo leí, la nota pide página número 1. Ajá. Por regla general, no se pregunta al individuo si quiere ingresar a una masa de esa índole, ni se lo deja librado a su arbitrio, es decir, a su voluntad. Y el intento de separación suele estorbarse o penarse rigurosamente o se lo sujeta a condiciones muy determinadas. Aquí yo podría pensar efectivamente en estos procesos de la Iglesia Católica, la excomunión, y del ejército, la deserción. Al menos en la Iglesia Católica, hasta muy avanzada su historia, la excomunión era castigada con la muerte, cosa que posteriormente se abandonó. En cuanto al ejército, efectivamente, las deserciones, el abandono de las actividades militares suelen ser castigadas. Ajá. Repito, no se le pregunta al individuo. En cuestiones de la Iglesia católica soy específico, y ¿cómo se llama? El ejército, yo podría pensar que en el ejército sí, pero en la Iglesia Católica es algo muy curioso. Se habla, por ejemplo, de una crítica a la doctrina y a la práctica ritual, del ritual del bautismo en niños, que esto se hace, por supuesto, desde otras posturas ideológicas judeocristianas, en las cuales el bautismo de niños es un acto realizado sobre un individuo que no tiene como tal una voluntad, no sabe lo que está pasando un niño o una niña que es bautizado, ajá, o bautizada. Ahí no se les está preguntando a los niños, ajá, si quiere ingresar a ese grupo, a esa masa, ni se lo deja librado a su voluntad. Y el intento de separación suele estorbarse. Aquí, digo, hablando del catolicismo en México, justo se asume que la mayor parte de la población en México es católica. Se asume, no que sea verdad. Y en cuanto al catolicismo en México, es un tema muy, muy interesante.
Ahorita no me voy a dedicar a analizar el tema del catolicismo en México. Voy a continuar con el texto. Dice el doctor Freud, el averiguar por qué estas asociaciones o estos grupos necesitan de garantías tan particulares es por completo ajeno a nuestro presente interés. Solo nos atrae una circunstancia. En estas masas de alto grado de organización que se protegen de su disolución del modo antedicho, se disciernen muy nítidamente ciertos nexos que en otras están mucho más encubiertos. A ver, en la iglesia, con ventaja, miren, sí, estaba yo en lo correcto, con ventaja podemos tomar a la iglesia católica como paradigma. Antes de continuar, y esto es un comentario no tanto del doctor Freud, tampoco es un comentario que yo, ¿cómo decirlo? Eh, que yo avale, más bien es un comentario que me pareció muy interesante, un comentario, si mal no recuerdo, escuchado en el canal Visual Politics de YouTube, pueden buscar Visual Politics. En Visual Politics, al respecto de la Iglesia Católica, hacen un estudio muy interesante al respecto de la mercadotecnia de la Iglesia Católica, por supuesto, en sus inicios. Y hacen la mención como la Iglesia Católica, eh, específicamente, la, ¿cómo decirlo? Es que se puede nombrar como la Iglesia de San Pedro, como los sucesores de Cristo, aunque eso es discutible, eh, mm, son de las instituciones con más larga historia en la humanidad, si no es que la más larga. Ajá. Repito, en la iglesia, lo mismo que en el ejército y por diferentes que ambos sean, se rige idéntico espejismo o ilusión. A saber, hay un jefe, Cristo en la iglesia católica, el general en el ejército, que ama por igual a los individuos de la masa. De esta ilusión o espejismo, depende todo. Si se la deja disipar, al punto se descomponen, permitiéndolo la compulsión externa, tanto en iglesia como ejército. Ah, aquí voy a eh, adaptar un poco el discurso del doctor Freud, la traducción. De la ilusión del amor del líder depende la organización, depende la vida del grupo. Si esa ilusión se la deja disipar, si el creyente ya no cree que puede ser amado por Dios o el soldado puede creer que tiene una vida, deja de creer, digamos, que tiene una vida dentro del organismo del ejército, al punto se descomponen los grupos, ajá, permitiéndolo la compulsión externa, tanto iglesia como ejército. Esto es un poquito confuso. Entiendo yo, digamos que aquí con compulsión externa, yo había leído en la anterior mención, ahorita no lo localizo, pero estoy seguro de haberlo visto. Aquí está, cierta compulsión externa, cierta presión, para prevenir su disolución. Y una presión externa, yo entendía la presión externa como algo fuera del grupo, pero aquí pienso yo, se está hablando de una compulsión interna o un motivo que sostiene la unión del individuo al grupo. Ajá. Vamos a ver. Cristo formula expresamente este amor igual para todos. Palabras de Cristo. De cierto os digo que cuanto hicieres a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis, o a mí lo hicisteis. ¿Mm? Respecto de cada individuo de la masa creyente, es decir, de la iglesia, él, y fíjense cómo tiene una mayúscula, está hablando de Cristo, se sitúa como un bondadoso hermano mayor. Es para ellos un sustituto del Padre. Todas las exigencias que se dirigen a los individuos derivan de este amor de Cristo.
Antes de continuar, les hago un énfasis. Es el texto que estamos estudiando. La elaboración, la creación, el estudio, la cita de un judío hacia Cristo. Ajá. No podemos decir es un reconocimiento, simplemente el doctor Freud lo está usando dentro de su narrativa, dentro de su discurso para poner en evidencia algo de la dinámica grupal, una sustitución. Ajá. Todas las exigencias que se dirigen a los individuos derivan de este amor de Cristo, es decir, vamos a hacer como Él. Se establece, digamos así, y esto es algo propio, esto es algo mío, algo que estoy haciendo ahorita mientras leo, se establece como una cadena. El grupo representa eso. Ajá. Una cadena. Y una cadena en la cual, digamos, se siguen los unos a los otros. No una cadena, digamos, en la cual sea sinónimo de esclavitud. Sinónimo o símbolo de esclavitud, no. Vamos a continuar. Permítame un segundito. Un sesgo democrático anima a la iglesia justamente porque todos son iguales ante Cristo. Todos tienen idéntica participación en su amor. No sin profunda razón se invoca la similitud de la comunidad cristiana con una familia, y los creyentes se llaman entre sí hermanos en Cristo. Vale decir, hermanos por el amor que Cristo les tiene. No hay duda de que la ligazón, esta palabra en alemán es ligazón, en español. Ajá. No hay duda de que la ligazón de cada individuo con Cristo es también la causa de la ligación que los une a todos. Y esto es muy cierto. Podremos decir el líder, la figura ideológica, el ideal es lo que convoca al conjunto en la iglesia, claro está, en la iglesia católica. Algo parecido vale en el caso del ejército. Este se diferencia estructuralmente de la iglesia por el hecho de que consiste en una jerarquía de tales masas. Cada capitán es el general en jefe y padre de su compañía, y cada suboficial el de su sección. Una jerarquía similar se ha desarrollado también en la iglesia, es cierto, pero no desempeña en ella este mismo papel económico, puesto que es lícito atribuir a Cristo un mayor saber sobre los individuos y un cuidado mayor por ellos que al general en jefe humano. Aquí, papel económico. Aquí es donde quería yo no solo leer la nota 2, sino detenerme un poco. Dice el traductor, vale decir en la distribución cuantitativa de las fuerzas psíquicas involucradas. Aquí la nota del traductor podría quedar un poquito corta o muy abstracta. Podemos decir, estamos hablando de la distribución, lo voy a decir así, del amor en el ejército. También sería justo decir la posibilidad de hacer vida en el ejército depende de la jerarquía, y cada jerarquía es justamente una atribución de poder. Ahorita estoy deteniéndome un poquito porque eh, hablando, digamos, de la vida en el ejército, tengo muy pocas referencias, pero ciertamente es una posibilidad, al menos en México, el hacer la vida, el acercarse a la institución del ejército mexicano para hacer una carrera, para establecer una serie de relaciones sociales que te permitan vivir bastante bien. Ajá.
Adquirir en el ejército, hablo del ejército mexicano, un trabajo, un sueldo, una vivienda, ajá, disciplina, justamente porque te insertas tú en un grupo donde encuentras inmediatamente una jerarquía. Él va a ser tu jefe, ajá, por decirlo de una manera. Y aquí, dice Freud, es parecido a la iglesia, sí, pero en la iglesia no se encuentra el mismo papel económico. Ajá. Es decir, literalmente Cristo no me va a decir, no va a presentarse frente a mí a decirme, ten, este es tu trabajo. Te voy a enseñar a ser carpintero, por ejemplo. Te voy a enseñar a ser mecánico. Te voy a enseñar cómo curar los dientes. Te voy a enseñar medicina, cosa que sí se puede hacer en el ejército realmente. Ujú. Claro está, en la iglesia, digamos, también encontraremos jerarquía. En la iglesia católica particularmente encontraremos sacerdotes, sacristanes, etcétera, etcétera, etcétera. El Papa, por supuesto, como la figura jerárquica más alta de la iglesia católica, pero aquí hablando del mismo papel económico. Yo me he descansado mucho en cómo el ejército puede darnos una vida, puede darnos un trabajo, puede darnos, digamos, una estructura social que nos puede sostener, mientras que la jerarquía dentro de la iglesia tiene más bien una cuestión pedagógica, educativa. Ujú. Pero una educación o una pedagogía moral, no física, no práctica. Ujú. Esto podría cambiar, por supuesto, dependiendo de la iglesia. Si nos salimos del ejemplo de la iglesia católica, podría variar dentro de otras agrupaciones religiosas, ajá, que se hagan más similares al ejército. Pienso yo, por ejemplo, en iglesias mormonas, pienso yo también en diversas prácticas del judaísmo que efectivamente enseñan a los jóvenes eh, oficios. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Ajá. Mm, Aquí, en cuanto a la distribución cuantitativa, que era la nota número 2, distribución cuantitativa de las fuerzas psíquicas involucradas, mm, diverso papel económico entre la iglesia y el ejército. Eh, es que ciertamente aquí hablando de jerarquía, eh, lo que puedo nombrar dentro de la Iglesia Católica es como Cristo, eh, digamos, no forma parte de la jerarquía física. Hablaríamos justamente en cuestiones morales de una jerarquía en donde sí podría entrar Cristo, pero eh, la jerarquía católica, digamos, justamente podría ser lo que lleve a muchas personas, hombres y mujeres, tal vez no a pensar en ir a la iglesia católica a aprender un oficio, como se haría un oficio o una profesión como se haría en el ejército, pero sí adquirir una vida dentro de la iglesia católica buscando integrarse a esa jerarquía que sostiene justamente la iglesia católica. Hablo específicamente de la vida en un monasterio, ajá, de la vida, digamos, si, preparándose para ser sacerdote o nodriza, no sé cómo se les llama al femenino del sacerdocio católico. Lo nombro como nodriza, pero tal vez yo esté equivocado. Ajá. Vamos a continuar. Dice Freud, puede objetarse con justicia que esta concepción de la estructura libidinosa de los ejércitos se desentiende de las ideas de patria, gloria nacional y otras tan importantes para su cohesión. Es decir, yo, Sigmund Freud, me estoy concentrando en el papel que juega el amor
en la iglesia y en el ejército. Ajá. Porque aquí yo estoy hablando de, puedo entrar a una jerarquía, ya sea eclesiástica o militar, y apelar a buscar la aprobación del líder, ajá, ya sea Cristo o un general, capitán, etcétera. Y con amor no me refiero aquí, bueno, no necesariamente, también aquí es importante notar, digamos, ¿cómo decirlo? Mm, la ocurrencia, la persistencia de la homosexualidad en el ejército. Y esto no es hablando del ejército mexicano. Aquí me remito, por ejemplo, al ejército de Esparta, Grecia, tiempos antiquísimos, ajá, en el cual, por supuesto, había soldados que se amaban el uno al otro, no solo un amor, digámoslo así, asexual, sino también se incluían en ciertos casos, en ciertos grupos del ejército espartano, amantes homosexuales que peleaban fuertemente el uno por el otro. Ajá. Y esto justamente también podría aplicarse en la relación con los generales, con los capitanes, con los jefes de compañías. Ajá. Pero regresando a una concepción mucho más amplia del amor que simplemente el amor sexual, podremos hablar de buscar la aprobación del capitán, buscar la aprobación del jefe, es decir, ser efectivo en las instrucciones. Ajá. Aquí, repito, puede criticar ahorita usted la postura que está adoptando el doctor Sigmund Freud al destacar el papel del amor en la construcción de los ejércitos, porque ahí ya no había patria, el amor a la patria, el amor o la búsqueda de la gloria nacional. Ajá. Dice Freud, la respuesta sería que constituyen un caso diverso de ligazón de masas, ya no tan simple, y como lo muestran los ejemplos de los grandes conductores militares, Julio César, Wallenstein, Napoleón, tales ideas no son indispensables para la pervivencia de un ejército. Más adelante nos referiremos brevemente a la posible sustitución del conductor por una idea rectora y los vínculos entre ambos. El descuido de este factor libidinoso en el ejército, por más que no sea el único factor, el único eficaz, parece constituir no solo un error teórico, sino un peligro práctico. El militarismo prusiano, tan apsicológico, podremos decir, que no se apoya en las emociones, como la ciencia alemana, quizá debió sufrirlo en la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial. Ajá. En efecto, en las neurosis de guerra que desgarraban al ejército alemán, pudo discernirse en buena parte unas protestas del individuo contra el papel que se le adjudicaba en el ejército. Y de acuerdo con las comunicaciones de creo que es Edward Simmel, 1918, es lícito afirmar que el trato falto de amor que el hombre común recibía de sus superiores se contó entre los principales motivos de contracción de neurosis de guerra. Ajá. Neurosis de guerra. Debe haberse apreciado mejor esta exigencia libidinal. Perdón, de haberse apreciado mejor esta exigencia libidinal, es probable que las fantásticas promesas de los 14 puntos del presidente norteamericano no hubieran sido creídas tan fácilmente, y aquel grandioso instrumento no se les habría deshecho entre las manos a los artífices alemanes de la guerra. Es decir, al parecer el presidente norteamericano, que ahorita vemos quién es, los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson, propuso como base para el armisticio que puso término a la Primera Guerra Mundial. Ok, me llama la atención y me gustaría averiguarlo, pero
no quiero desviarme tanto del texto. Esto se nos va a quedar de tarea, va a quedar pendiente, ¿vale? 14 puntos del presidente Woodrow Wilson. Ajá. Para terminar la Primera Guerra Mundial. En otras palabras, chicas y chicos, aunque ustedes les cueste trabajo, eh, digamos, percibirlo, justo porque yo pienso, al menos extiendo aquí mi experiencia a ustedes, asumo que ustedes como yo no habrán pertenecido a un grupo militar. Esto que estamos leyendo fue fruto de la guerra en la vida del doctor Sigmund Freud. El doctor Sigmund Freud no estuvo en la Primera Guerra Mundial, no fue a pelear, pero sus hijos sí, los hijos del doctor Freud. Y de ahí él pudo obtener muchas observaciones. Por ejemplo, aquí se habla de Prusia, Alemania, perdón, ajá, en contraste con Estados Unidos. Cómo algunos militares aspiran a recibir aprobación. Es todo. Ser amado es recibir la aprobación. Nota a pie de página número 3. Por indicación de Freud, dice el traductor, este párrafo apareció como nota al pie en la traducción inglesa de 1922. No obstante, en todas las ediciones en alemán anteriores y posteriores a dicha fecha forma parte del texto. Véase mi nota introductoria. Permítame, no está, este es correcto. Ok, regresamos al texto principal. Notemos que en estas dos masas artificiales, cada individuo tiene una doble ligación libidinosa con el conductor, Cristo, general en jefe, y con otros individuos de la masa. Podemos decir los creyentes u otros soldados. Tendremos que reservar para más tarde el averiguar el comportamiento recíproco de estas ligazones, si son de igual índole y valor, y el modo en que se debería describirlas. Pero desde ahora nos atrevemos a hacer un ligero reproche a los autores por no haber apreciado suficientemente la importancia del conductor para la psicología de las masas, mientras que a nosotros la elección del primer objeto de investigación nos ha puesto en una situación más favorable. Permítanme. Nos está pareciendo que vamos por el camino correcto, que permitiría esclarecer el principal fenómeno de la psicología de las masas, la falta de libertad del individuo dentro de ellas. Si todo individuo está sujeto a una ligazón afectiva tan amplia en dos direcciones, no nos resultará difícil derivar de ese nexo la alteración y la restricción observadas en su personalidad. Otro indicio de lo mismo, a saber, que la esencia de una masa consistiría en las ligazones libidinosas existentes en ellas. Nos lo proporciona también el fenómeno del pánico que puede estudiarse mejor en las masas militares. El pánico se genera cuando una masa de esta clase se descompone. Lo caracteriza el hecho de que ya no se presta oídos a orden alguna del jefe, y cada uno cuida por sí sin miramiento por los otros. Los lazos recíprocos han cesado y se libera una angustia enorme, sin sentido. Otra vez se sitúa aquí, desde luego, la objeción de que ocurre más bien a la inversa. La angustia crece hasta un punto en que prevalece sobre todos los miramientos y lazos. Y en efecto, McDougall usó el caso del pánico, el no militar por otra parte, como paradigma del aumento del afecto por contagio o primary induction, que en él insiste, en que él insiste, el McDougall. Pero este tipo de explicación racionalista falla aquí por completo. Lo que hay que explicar es por qué la angustia se hizo tan gigantesca. El tamaño del peligro no puede ser el culpable, pues el mismo ejército es ahora presa del
que ahora es presa del pánico, pudo haber soportado incoluble peligros similares y aún mayores. Y justamente es propio de la naturaleza del pánico no guardar relación con el peligro que amenaza y estallar muchas veces a raíz de las ocasiones más nimias. Nuevamente, esto es fruto del trato de Sigmund Freud con sus pacientes que sufrían neurosis de guerra. Ajá. Cuando los individuos, continúa el texto, dominados por la angustia pánica, es decir, una angustia que les lleva al pánico, se ponen a cuidar de ellos solos. Atestiguan comprender que han cesado las ligazones afectivas que hasta entonces les rebajaban el peligro. Ahora que se enfrentan solos, lo aprecian en más. Lo que sucede es que la angustia pánica supone el aflojamiento de la estructura libidinosa de la masa, y esta reacciona justificadamente ante él y no a la inversa, que los vínculos libidinosos de la masa se extingan por angustia frente al peligro. No sé si se entiende bien esto. Al principio lo he leído de corrido, dejando que el texto hable. Lo voy a poner así. La angustia se apodera de los individuos, desplazando a la masa. No, no, no. Es como está estructurado el texto. Ocurre la angustia porque se afloja la estructura libidinosa de la masa. Pero al menos lo estoy planteando así. ¿En qué momento hubo una estructura libidinosa? Es decir, estamos partiendo de que los individuos se apreciaban unos a otros. Y eso es lo que creo que el doctor Freud está poniendo en duda. Dice el texto, estas observaciones en modo alguno contradicen la tesis de que la angustia crece enormemente en la masa por inducción o contagio. La concepción de McDougall es totalmente certera cuando hay un peligro real y la masa carente de fuertes ligazones. Repito, la concepción de McDougall es totalmente certera cuando hay un peligro real y la masa carece de fuertes ligazones afectivas. Estas condiciones se cumplen, por ejemplo, si estalla un incendio en un teatro o en un local de diversión. El ejemplo instructivo aplicable a nuestro fin es el ya mencionado de un cuerpo de ejército que cae presa del pánico en un momento en que el peligro no ha sobrepasado la medida habitual, que ya fue a menudo bien tolerada. No es lícito esperar que el uso de la palabra pánico esté fijado de manera tan precisa y unívoca. Muchas veces se designa con ella cualquier angustia de masas. Otras también la angustia de un individuo que rebasa toda medida del individuo. Es decir, podemos hablar de pánico cuando la angustia toma el control. Ajá. Con frecuencia puede reservarse el nombre para el caso en que la ocasión no justifica el estallido de angustia. Es decir, tiene un ataque de pánico, pero no porque esté pasando un peligro real, sino es más bien una angustia que podríamos denominar, de acuerdo a la tradición analítica, una angustia neurótica. Es que vi un gato. Ajá. Si le damos la aceptación de angustia de masas, si le damos la acepción, el concepto de angustia de masas, podemos establecer una vasta analogía. En un individuo, la angustia será provocada por la magnitud del peligro o por la ausencia de ligaciones afectivas, investiduras libidinales. Esto es lo que ocurre en la angustia neurótica. Ahí está.
Nota número 4. Véase la 25ª de mis conferencias de introducción al psicoanálisis y también, dice el traductor, inhibición, síntoma y angustia. Esta ya la tenemos, la 25ª conferencia, ya la tenemos, 1916-1917, pero inhibición, síntoma y angustia no lo tengo leído todavía, ya llegaremos a él, estamos a 2 volúmenes. Dice el texto, continúa el texto principal. De igual modo, el pánico nace por el aumento del peligro que afecta a todos o por el cese de las ligazones afectivas que cohesionaban a la masa. Y este último caso es análogo a la angustia neurótica. Nota número 5 ahora. Dice Freud en la nota 5, véase sobre esto el ensayo sustancioso, algo fantástico, de Bela von Felsengi. Panic and Pan Complex. Palabras alemanas. No, esto lo entiendo como pánico, pero no sé qué es esto. Pan Complex. También lo veré después. Dice el texto. Sí, como hace McDougall, se describe al pánico como una de las operaciones más perfiladas de la mente de grupo, se llega a una paradoja. Esta alma de la masa se suprime a sí misma en una de sus exteriorizaciones o manifestaciones más llamativas. No hay duda posible. El pánico significa la descomposición de la masa. Trae por consecuencia el cese de todos los miramientos recíprocos que normalmente se tienen los individuos de la masa. Y aquí es importante, siendo que contradictorio, paradójico, la masa se forma a partir de la emoción, no de la lógica, no de la inteligencia. La masa obtiene cohesión a partir de los afectos, pero un afecto demasiado intenso, entonces la deshace. Ajá. Dice el texto. La ocasión típica de un estallido de pánico se asemeja mucho a la manera como la figura Nestroy, otro autor, en su parodia del drama de Hebel sobre Judith y Holofernes. ¿What? Grita un soldado. El general ha perdido la cabeza. Y de inmediato todos los asirios se dan a la fuga. La pérdida, en cualquier sentido, del conductor, el no saber a qué atenerse sobre él, basta para que se produzca el estallido de pánico, aunque el peligro siga siendo el mismo. Como regla, al desaparecer la ligazón de los miembros de la masa con su conductor, desaparecen las ligazones entre ellos y la masa se pulveriza, como una lágrima de Batavia a la que se le rompe la punta. No entendí esa referencia. Al respecto de la lágrima de Batavia, dice, gota de cristal fundido que en contacto con el agua fría se templa y toma forma ovoide, pero si se le quiebra la punta, se reduce a polvo con una ligera explosión. Mira, me gustaría buscar eso en internet, en YouTube, algún video de una lágrima de Batavia. Continuamos con el texto. La descomposición de una masa religiosa no es tan fácil de observar. Hace poco me cayó en las manos una novela inglesa de inspiración católica y recomendada por el obispo de Londres, When It Was Dark, cuando era oscuro, que pinta hábilmente y, según creo, de manera acertada, una posibilidad así y sus consecuencias. Aquí, nota número 6, vamos a ver qué dice. El libro de Guy Thorne, seudónimo de C. Ranger Gould, publicado en 1903 con gran éxito de venta. Mira, no lo conozco ciertamente. Dice el texto. La novela refiere como cosa del presente que una conjuración de enemigos de Cristo y de la fe cristiana consigue que se amañe un sepulcro en Jerusalén, en cuya inscripción José de Arimatea confiesa que, movido por la piedad, él retiró secretamente de su sepulcro el cuerpo de Cristo al tercer día de sepultado y lo hizo depositar en este otro.
Así se invalidan la ascensión de Cristo y su naturaleza divina, y como consecuencia de este descubrimiento arqueológico, se conmueve la cultura europea y se produce un extraordinario aumento de todas las violencias y crímenes que solo cesan al revelarse el complot de los fariseos. Lo que sale a la luz a raíz de esa descomposición de la masa religiosa supuesta en la novela no es angustia, para la cual no hay ocasión. Son impulsos despiadados y hostiles hacia otras personas, a los que el amor de Cristo, igual para todos, había impedido exteriorizarse antes. Nota número 7. Ya vamos a acabar. Véase sobre esto la explicación de fenómenos parecidos tras la abolición de la autoridad paterna del soberano P. Federn de Bartelos Gesellschaft. Bueno, lo están viendo en pantalla, no sé pronunciar alemán. Gesellschaft. Vamos a ver, terminamos el texto. Pero aún durante el reinado de Cristo estaban fuera de este lazo quienes no pertenecían a la comunidad de creyentes, quienes no lo amaban y no eran amados por él. Por eso, una religión, aunque se llame la religión del amor, no puede dejar de ser dura y sin amor hacia quienes no pertenecen a ella. En el fondo, cada religión es de amor por todos. Cada religión es de amor por todos aquellos a quienes abraza y está pronta a la crueldad y a la intolerancia hacia quienes no son sus miembros. Por mucho que personalmente nos pese, no podemos reprochárselo con demasiada severidad a los fieles. A los incrédulos e indiferentes, las cosas les resultan mucho más fáciles psicológicamente en este punto. Si hoy esta intolerancia no se muestra tan violenta y cruel como en los siglos pasados, difícilmente pueda inferirse de ello una dulcificación en las costumbres de los seres humanos. La causa ha de buscarse mucho más en el innegable debilitamiento de los sentimientos religiosos y de los lazos libidinosos que dependen de ellos. Si otro lazo de las masas reemplaza al religioso, como parece haberlo conseguido hoy en el lazo socialista, se manifestará la misma intolerancia hacia los extraños que en la época de las luchas religiosas, y si alguna vez las diferencias en materia de concepción científica pudieran alcanzar parecido predicamento para las masas, también respecto de esta motivación se repetirá idéntico resultado. Yo recordaba que este capítulo era mucho más sencillo. Recordaba que me había gustado mucho la primera vez que lo leí. Ahorita me resultó un tanto pesado, pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos para el capítulo 6 de Psicología de las Masas, que se llama Otras tareas y orientaciones de trabajo. Vamos a ver qué nos quiere decir el doctor Freud con el capítulo 6. Cuídense.